Kuali tlanextilikan nochimeh nokniuan aman ipan tonali tikitaskeh in xochitl. In xochitl itoka kuetlaxochitl. Nikan ipan campa tichantih nochimeh tikixmastokeh. Aman manikontok kenih tlachixchihtok in tonemilis, in tlahtoli. Ipan oksekan tekiyo tameh yotikitakeh ika nikan noihtoua kuetlaxochitl, yexkan, tlamantli. Kuetlax, xochi, niman itlamil. Tameh tiktokayocha tla, niman on kakisti ketlan tl. Ihkon matikontokan tl. Kuali ketlan tameh uan titlahtahtoua kuali tikixchah. Yin kuetlax ualeua kuetlaxtli. Itokayo kuetlaxtli. Iman chichiltik nehkuanis kuak nosentlalis tehuan okse tlahtoli. Nika onka xochitl. Itlamil nika onka yehua xnehkuania niman ihkon nochihchiua kuetlaxochitl. Tlamatiktokan kuetlaxochitl. Yehuin yotikihtokeh ihkon onka ipan tonemilis yehua yin totlamachilis. Tla tameh tiknekeh tikopaskeh, nekeh tikihtosqueh ken nokopa ipan okse tlahtoli, ihkon nowiwilana. Kuetlaxochitl, kuetlax, xochi, niman itlamil. In tlayekantli, in uan nikan tikitah, kihtosneki ika tla tikopah ika okse tlahtoli, tameh uan titlahtlahtouah in totlahtol, ihkon tikihtouah arrugado, flor, niman itlamil. In ipan tlamachilistli itoka absolutivo, on itlamil. Aman tla tameh tiknekih titlahtosih kuali on castellano, kinekih kuali tikehektlaliskeh. Niman nikan tikihtoua ihkon ken memameh nikan ankitah. Yin kineki ika no timomachtis. Yehuin xotetzititihkeh, yehuin san nikan kemah otikitakeh kuak otitomachtihkeh. Manikonihto ipan okse tlahtoli. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Esta es la lección número 5 y vamos a continuar con el análisis de esta palabra y de esta imagen. En muchos lados, o por lo menos aquí, lo conocen como la flor de Nochebuena. En náhuatl nosotros lo conocemos como kuetlaxochitl. Y la construcción desde el náhuatl es así. Esta palabra tiene 3 partículas morfológicas. Este es el primero, arrugado. Este es el segundo, flor. Y esta es la terminación que en lingüística se conoce como el absolutivo. Entonces, estas partículas derivan de 2 palabras, de 2 raíces, dicen en español, de 2 raíces del sustantivo. La raíz es lo que está en negrita y el absolutivo es lo que está en rojo. La raíz es lo que está aquí, como xochi, y este es el absolutivo. En conjunto la palabra es
Xochitl, xochitl. Y entonces cuando se forman otra palabra, de aquí la aglutinación, ¿sí? Porque se une una palabra con otra palabra, pero cuando se une, el primer absolutivo se quita y entonces por eso aparece esta palabra. Esta es la construcción, esta es la originalidad de nuestra lengua. Estamos viendo solamente el caso de las palabras. Hay mucho recurso lingüístico en nuestro habla, en nuestras palabras, en nuestros sonidos, en la construcción de las frases. Hay todo un recurso lingüístico muy rico como en cualquier otra lengua. Lo que siempre he comentado es que todas las lenguas, ninguna es inferior, ninguna es superior. Lingüísticamente hablando, todas tienen estructuras, solamente habrá que conocerlas. Aquí solamente estamos mostrando las de náhuatl. Entonces, cuando pasa al español, cuando pasa la construcción del español, sí tenemos la siguiente formulación. Aquí dice cuetlaxochitl, tenemos la primera partícula, cuetlax, xochi y el absolutivo. Esta es la línea, este es el principio y el significado es arrugado, flor, absolutivo. En síntesis, esto quiere decir flor arrugada. Esta es la parte que no conocemos los que somos nahuablantes y esto requiere que nosotros podamos aprender otra lengua, que es el castellano, pero necesita otra construcción. Entonces son diferentes construcciones. Entonces en esto no estamos alfabetizados y aquí en esta última parte sí, durante toda nuestra escolaridad. Espero que les haya ayudado este ejercicio y los saludo con mucho gusto. Buenos días.